nuestra prioridad. Llegó la cuchilla. Nos atiende el director de Impuestos y Aduanas, Luis Carlos Reyes. Doctor Reyes, buenos días. Buenos días. Paradójicamente con mis estudiantes era la madre, pero bueno. ¿Cómo les va? No, pues aquí pensándolo porque es que usted no duerme. Entonces, ¿cómo es lo de la que la coca pague impuestos? Que la coca pague impuestos y de una vez legalización. ¿Cómo es la vaina, doctor Reyes? Bueno, mire, como lo ha planteado el presidente Petro ante las Naciones Unidas y en diversos foros, es hora de que el mundo se dé cuenta de que la tal guerra contra las drogas es un fracaso absoluto. La academia se dio cuenta de esto hace décadas y la opinión pública mundial está reconociéndolo cada vez más, y creo que es importante que empecemos a pensar en cuáles van a ser las consecuencias de este cambio. Y obviamente uno de ellos es que en esta reglamentación tendría que haber impuestos al consumo de este tipo de sustancias, y una de las cosas más importantes es cómo tributaría, y el enfoque sería básicamente uno de impuestos saludables, como los que tenemos al tabaco, al alcohol, como los que se están proponiendo para alimentos chatarra. Entonces, sí, más o menos ese es el comentario que estaba haciendo. Mire, muchos líderes del mundo piensan como usted y han hecho esas propuestas, pero ninguno en ejercicio de un cargo como presidente de la República o como director de impuestos. Esa es la diferencia y de la valentía con la que ustedes hacen esta propuesta. Pero esta propuesta que suena tan atractiva y que después de tantos años de una lucha perdida contra las drogas, porque en eso el presidente Petro tiene razón, pues aterrizamos en un escenario en donde a mí me gustaría saber cómo lo van a manejar. O eso se lo dejamos al doctor Leiva. ¿Quién se encarga de esta propuesta con los Estados Unidos? Bueno, eso es una propuesta obviamente al más alto nivel de política internacional, sin duda alguna, porque eso es una cosa en la cual Colombia no puede tomar medidas unilaterales como sí tienen el poder de hacerlo otros países. Pero eso no quiere decir que Colombia no pueda ser una voz importante en la comunidad mundial. Ya lo es, y una cosa que está haciendo el presidente y que es la correcta es decirle a la comunidad internacional: miren, nosotros tenemos más experiencia que nadie en este tema, y no solo experiencia práctica. Yo destaco el trabajo que han hecho muchos académicos colombianos en sus publicaciones a nivel internacional tratando sobre este tema, y tenemos algo que explicarle al mundo, y entre más rápido entendamos todos mejor, porque esto no es un problema solo de Colombia, sino también de problemas de salud que tienen los consumidores en los países que consumen estas sustancias que vienen adulteradas, que tienen que exponerse a condiciones riesgosas para adquirirlas. La criminalidad que rodea esto, con todo y lo terrible que es en Colombia, no es el único lugar. Las pandillas, las mafias que rodean el narcotráfico están en todo el mundo, y son un producto directo de la ilegalidad de la sustancia. El problema de salud ya no se fue con todas estas medidas. No se va a ir con la legalización, pero sí vamos a poder tratarlo mucho mejor. Sí, director, por supuesto las reacciones ya empiezan a llegar de todos los sectores políticos, y me llama la atención un trino que publicó el ex candidato presidencial Enrique Gómez, que dice: la carga está invertida en favor de los narcotraficantes, no despenalizan el tráfico, que es la caja de los violentos, y hablan de legalizar el consumo de cocaína supuestamente para agravar su producción mientras cumplen el sueño de los narcos. ¿Qué decir ante esto? A ver, yo pienso que es importante que en Colombia reconozcamos el dolor que le ha generado al país, a las familias de muchos de nosotros, todo lo relacionado con el narcotráfico. Y ese es un negocio que es importante quitarles a los violentos y a los criminales. Y pues yo creo que necesitamos pasar a un esquema de regulación pública, entre otras, grabado, pero pues yo sí diría que concuerden que hay que quitarles ese negocio a los violentos. Hay que llevar esta lógica, que de hecho es una lógica, no es de izquierda ni de derecha, sino pues es una lógica
de una aplicación sensata de los principios de la economía de mercado, lo mejor es que este sea un negocio que esté regulado y que tengamos una política de salud pública que controle los problemas del consumo de sustancias. Bueno, señor director de la DIAN, pero esto ya digamos que es una propuesta, una idea, una perspectiva desde un mundo en donde la cocaína sea legal. Pero esto ya se habló, voy a hablar del enemigo número uno de la cocaína y el que lo combate globalmente, con los Estados Unidos. Esto se habló de pronto con el secretario Blinken cuando estuvo acá. Esto ya está sobre la mesa de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para la Lucha contra las Drogas y el Delito en Viena. ¿O esto es una idea suelta, pero pues que finalmente aplicarla resulta imposible? El presidente Petro ha sido muy claro en sus declaraciones ante las Naciones Unidas. Toca cambiar el enfoque de la llamada guerra contra las drogas y pasar a tratar esto como un tema de salud pública. Esta es una discusión que se ha tenido de manera abierta a todos los niveles. Mi comentario desde la perspectiva de la administración de impuestos es que así como estamos pensando en las consecuencias de cambiar este enfoque para temas de salud, hay que hacerlo desde un punto de vista tributario, llevarlo a un debate similar al que tenemos con respecto a los impuestos del tabaco y del alcohol. Teniendo en cuenta los estimativos que existen en Colombia de consumo o venta, comercio, pues, de la cocaína, usted, como director de impuestos y aduanas, ¿cuánto aspiraría a recaudar en un comercio como este? Pues es difícil saber cuál es ahí lo que llaman los tributaristas la base gravable, ¿no? O sea, el tamaño de esta parte de la economía al cual luego se le pondría algún tipo de impuesto, pero las estimaciones que existen hablan de más o menos 2% del PIB, o sea, mal contados 22 billones de pesos. Digamos que le pusiéramos un impuesto al consumo, un IVA más alto que se llevara una cuarta parte del precio. Estamos hablando de más de 5 billones de pesos adicionales en recaudo al año. Aunque claro está, pues es toda una transformación tan grande de todo un sistema global, llevaría a una serie de fluctuaciones en precios y cosas que es difícil pronosticar, pero lo que sí es claro es que estaríamos hablando de un recaudo adicional de varios billones de pesos que incluso podrían ser más que esa cifra de 5. Le cambio de tema para que hablemos... Que haga cuentas, ¿no, Lucas? Usted que le gusta tanto ayudarle al gobierno a recoger plata. En Estados Unidos hay estados que solo con la marihuana hacen 1 billion, ¿no? No, pues que eso sí, aquí lo hemos estado, dicho. ¿no? Un sí. estado por ahí. Nosotros nos dormimos 4 años con la marihuana. Y este gobierno dice, bueno, ya saltemos la marihuana porque ya llegamos tarde. Usted está hablando de Illinois, donde están haciendo esa cantidad de plata. Eso es como entrar al negocio de los Blackberries ahorita, ¿no? Eso ya pasamos por ahí. Nokia, sí. Entonces exacto. El gobierno dice, no, chuleamos marihuana porque ahí ya llegamos tarde. Óigame, doctor Reyes, le cambio de tema para que hablemos sobre el impuesto a las bebidas azucaradas, porque nuestra colega Violeta le puso la lupa a este impuesto y planteó pues un debate muy interesante que podría afectar a las empresas medianas y pequeñas de ese sector. Y todo con base en el hecho de que el impuesto pues tiene como base un gramaje específico y no un porcentaje. Y eso podría favorecer pues a las grandes empresas de bebidas azucaradas, quebrando a las más pequeñas. ¿Ustedes han revisado la posibilidad de cambiar la fórmula de ese impuesto? Pues en este momento la propuesta sigue bajo estudio, como lo sigue en realidad el resto del proyecto. Y de hecho ya en el primer debate se hicieron algunos ajustes. El gobierno está abierto a estudiar todas las propuestas razonables porque en ningún momento se busca generarle un daño a empresas, sobre todo aquellas que están pagando todo lo que deben, que son cumplidoras con los impuestos. Nosotros, pues desde la DIAN, nosotros esperamos que haya que se tomen en cuenta estas cosas para que podamos enfocarnos ya más bien en los que no están pagando, en los que están evadiendo, y en un tema que vemos que avanza un poco lento en el Congreso y nos sorprende, que es la penalización de
de la evasión VIP en el país, pero pues ese es otro tema. Mire, usted es un profesor, pero también usted es un tipo muy tranquilo para entender que esto va a crear unas heridas y va a producir unas quemaduras de primer grado y que la pomada cero se va a agotar, porque pues ese es el costo de una reforma tributaria, pero también la responsabilidad de ustedes es cumplir, así sea doloroso, cumplir con la coherencia de lo que necesita el país para salvar su economía. Pero naturalmente, independientemente de que todos tengamos algún comentario, alguna objeción, que a todos nos va a doler, que nos van a cascar, que en fin, lo que usted ya sabe, profesor Cuchilla, ¿usted tiene identificado cuál es el sector que en Colombia más está atacando la reforma tributaria? ¿Cuál es es que no necesariamente el más dolido, porque yo veo que quienes están más activos contra la reforma no son necesariamente los que más van a pagar. ¿Usted tiene identificado cuál es el sector que podría decir usted es el mayor opositor público de la reforma? A ver, yo creo que a mí me gusta partir de la idea de que la gente está diciendo lo que dice en público de buena fe, y creo que el sector empresarial lo ha hecho, pero sí creo que el sector empresarial cree con convicción en una serie de malentendidos acerca del funcionamiento de la economía que realmente, frente a la evidencia econométrica, académica que tenemos, no aguanta. ¿Sí? Y por ejemplo, utiliza una serie de cálculos acerca de lo que se llama la tarifa efectiva de tributación de las empresas que están completamente desvirtuados, que fueron descontinuados por el Banco Mundial y que suenan muy altos y se los transmite a un público. Pues aquí no sería razonable esperar que el público estuviera compuesto de economistas especialistas en tributación, y el público de unas cifras altas de unos provenientes de unos gremios que están acostumbrados, pues que estamos acostumbrados a digamos, a un poco a comer entero, y me parece que hay que revisar esa actitud de confianza como si fueran objetivas en unas cifras que vienen de unos actores que están mostrando, no necesariamente, no estoy diciendo algo falso, porque no es eso, pero tratando de mostrar una visión pues desde una óptica muy propia, digamos, parcializada, ¿sí? Y creo que el país tiene que entender que el mensaje del gobierno es muy claro. Lo dijo el presidente Petro en su discurso recién ganada la segunda vuelta. Aquí queremos fortalecer el capitalismo, somos amigos de la empresa privada, queremos que la empresa privada crezca. Una parte fundamental del programa de gobierno es el fortalecimiento. Hay dos ejes grandes: el fortalecimiento del sector exportador y la transición energética. No debería haber ninguna sorpresa cuando la reforma tributaria tiene unos impuestos importantes al sector minero energético, porque queremos que siga funcionando, que genere muchísimas utilidades para que pague muchísimos impuestos, pero el futuro está en otro lado. Otra cosa que genera ruido es el tratamiento que se les está dando a las empresas que están en zonas francas y que no son exportadores, porque ese no es el propósito de las zonas francas, pero sí se les están dando unos beneficios tributarios enormes, que es plata que deja de ir a los fines del Estado Social de Derecho, es plata que debería estar yendo a educación, a salud, a infraestructura, a fortalecimiento de nuestro sistema judicial para que la justicia llegue a todos los rincones del país. Y pues yo creo que uno sí ve ahí que el gobierno está haciendo algo totalmente coherente con sus propuestas, que es la transición energética y el fomento de la economía exportadora, y esto se pinta como si fuéramos enemigos de la empresa privada, cuando eso es absolutamente falso, y si llega a ser a cierto punto molesto, porque a uno no le gusta que digan cosas que uno sabe que no son ciertas. Mire, yo soy profesor de economía, yo no soy heterodoxo, mi formación es neoclásica, yo creo en la importancia de la industria privada. El ministro también, la entendemos, ustedes pueden leer lo que hemos escrito a lo largo de nuestra vida. Nosotros queremos fortalecer la industria privada,
y sobre todo aquella que no ha estado beneficiada por tratamientos que no les aplican a las pequeñas y medianas empresas, a las cuales sí se les están mejorando, por ejemplo, las tarifas del régimen simple, y a las cuales estamos abiertos a plantear mejoras adicionales, porque sabemos que es difícil para el pequeño y mediano empresario cumplir con todos los requisitos formales que vienen desde la administración tributaria y con toda la y pues que queremos de verdad hacerle más fácil el cumplir con sus obligaciones tributarias. Profesor Reyes, señor director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, usted es economista, usted es neoclásico. En esa línea, ¿usted qué piensa de una propuesta que ha dejado sobre la mesa la ministra del Trabajo al decir que hay que hablar de control de precios de la canasta familiar en Colombia? A mí me parece muy importante que el presidente a cada uno le dio sus funciones. Pues yo creo que la ministra de Trabajo es la vocera autorizada para hablar de temas de su cartera. Yo digamos que me centro en los temas impositivos, porque pues precisamente por deferencia hacia ese nombramiento que hizo el presidente. Sí, pero no llegamos a un punto precisamente de mensajes contradictorios una y otra vez. ¿No le preocupa a usted que eso, en medio de una discusión tan compleja como es la de precisamente la reforma tributaria, genere ruidos adicionales que acaban perjudicando el panorama general económico que quiere proponer el gobierno? Yo creo que es importante que el gobierno manifieste una visión unificada de sus propuestas de política pública, y creo que el gobierno lo hizo desde el programa de gobierno que está en el programa de campaña, y creo que todas estas cosas se van a condensar, se van a materializar en lo que ya es mejor dicho, la conclusión de todas estas conversaciones en el Plan Nacional de Desarrollo, que es algo a lo que yo sí invito a los colombianos a que estén muy pendientes de su realización, porque entre otras es aquí donde ya no son declaraciones de distintos miembros del Ejecutivo, sino una ley, y en la cual participa no solo el Ejecutivo. Tenemos un sistema tenemos un sistema muy muy presidencialista, pero más allá de eso tenemos unas actitudes muy presidencialistas en este país. A los ciudadanos a veces se les olvida que también hay Congreso, tanto para bien como para mal, pero sobre todo para bien. Se nos olvida que digamos, incluso a quienes no votaron por este gobierno tienen voces en el Congreso, y la manera de lograr una serie de cambios legislativos es a través de estos mecanismos para ponernos de acuerdo. Que sí es complicado, por supuesto, poner de acuerdo 50 millones de personas es muy difícil, pero estamos trabajando para lograrlo, porque lo que todos queremos del movimiento político que sea es un país que empiece a cumplir con lo que está en la Constitución política, que es la garantía de unos derechos fundamentales, que en eso sí todos estamos absolutamente de acuerdo. No, Juan Pablo, este es el mejor ejemplo del numeral de hoy. Yo no voy a pelear con mis colegas. Yo soy respetuoso de cada cual que defienda sus vainas. Yo peleo con lo que yo estoy proponiendo, que es una reforma, pero escucho a todo el mundo. Yo hago unas observaciones, pero yo no voy a ponerme a pelear con los empresarios, ni estoy contra el capitalismo. Yo quiero que todo el mundo gane mucha plata, pero que pague muchos impuestos. Y cuando le pregunta a uno, bueno, pero es que los de yo no me voy a poner a pelear con este gremio o este otro gremio. Cada cual que diga lo que quiera. Yo no peleo, Alberto, dice la cuchilla. Pero todo el sector privado está protestando. Entonces es muy difícil compaginar la declaración del señor director de impuestos con todas las opiniones que han dado los sectores privados. No es uno solo, no es la ANDI solamente, es FENALCO, son los agricultores, son los mineros. O sea, yo no descarto que estén equivocados, a lo mejor están equivocados, pero todos coinciden en criticar la reforma y concluir que es un marchitamiento del sector privado. Pero lo propio se podría aplicar a cualquier otro episodio de reforma tributaria en Colombia, ¿o no, Alberto?
Siempre es la misma vaina. A nadie le gusta una reforma tributaria. No, pero es que nunca ha habido una reforma de este tamaño. Que el gramaje, que no el gramaje, que las tierras, que la coca, que la... Sí, los impuestos no le gustan a nadie. Exactamente. Entonces, que, óigame, pero la empresa líder de este país es Ecopetrol. ¿Se la van a tirar? No, porque es que nosotros lo que queremos es una Ecopetrol nueva, una Ecopetrol verde. ¿Cuánto falta para que la Ecopetrol verde se monte y no se pierdan esos millonarios ingresos de Ecopetrol? Esa es una crítica absolutamente válida, pues habrá una transición. Pero fíjese, director, que pasan cosas contradictorias a la mayoría de la gente que se queja. Aparece aquí uno de los constructores más grandes del país y pues dice que sí, que qué vaina, ¿no? Que sí, que muy duro, pero que hay que apostar y hay que creer. Y de otra parte usted ha leído que hay unos fondos árabes que están metiendo 3-4 mil millones de dólares en Colombia. Yo me imagino que ellos saben que eso les va a costar una platica en impuestos, ¿no, doctor Reyes? Así es, y hay empresarios colombianos que están trayendo esa inversión, y esos empresarios conocen como nadie las condiciones, tanto al lado bueno de nuestra economía como las dificultades, y han hecho un trabajo muy juicioso de traer esa inversión al país. Realmente si nos vamos a ver una cifra que yo creo que es importante mirar es en general cuántos son los impuestos al capital, ya sea empresas, ya sea dividendos, ya sea ganancias ocasionales en Colombia frente a otros países de la OCDE, y Colombia está por debajo del promedio, incluso por debajo del promedio de países como Estados Unidos, que no es que precisamente sean utopías socialistas. Nosotros no estamos proponiendo ni siquiera llegar a ni genera mucha resistencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace que estos países, pese a que el capital tributa bastante allá, sean atractivos para la inversión y para la empresa privada? Tienen una fuerza laboral altamente educada, que sabe, que tiene excelente comprensión de lectura, habilidades matemáticas, que sabe programar, tienen una infraestructura, carreteras que les permiten llevar la mercancía rápido de un lugar a otro, llevarla a los puertos, tienen un imperio de la ley en el cual se sabe que las cortes están, o sea, que hay suficientes funcionarios para atender las distintas querellas que surgen y hacer que la ley se cumpla en la práctica, y no que sea una vaina por allá en la letra. Todas esas cosas cuestan plata, cuestan impuestos, y por eso es que esos países terminan siendo más atractivos para la inversión que los nuestros. Y entonces aquí terminamos en el problema del huevo y de la gallina, que decimos, no, es que la gente no quiere venir acá, pero con todo y que estamos cobrando impuestos al capital menores que los que hay en esos países, entonces ¿cómo se nos ocurre subir impuestos al capital? Bueno, se nos ocurre porque hay que invertir en esas condiciones que atraen a la empresa privada y que sobre todo hacen que este país sea más vivible para esa inmensa mayoría de los colombianos que son trabajadores independientes, que son empleados, y esa es la visión de este gobierno, para crear condiciones atractivas para la industria privada. No es principalmente algo relacionado con la tarifa del impuesto de la renta a las empresas, por lo menos no a los niveles que estamos manejando hoy en día en Colombia. Son muchas otras cosas que tienen que ver con el ambiente de inversión que hay en el país, que se muestra por infraestructura, educación, etcétera, y lo que necesitamos son los recursos para construir eso. Esta pregunta se la voy a hacer sin nombre y apellido para que usted la pueda responder con toda tranquilidad. En caso de que la reforma tributaria prospere en el sentido que usted quiere, una persona que hoy puede vender acciones de una compañía a un comprador que tiene una oferta, le está haciendo una oferta bastante atractiva, si vende antes de la reforma tributaria o no vende después de la reforma tributaria, que usted piensa va a quedar de la manera que usted quiere, pero puede ser que se modifiquen, para eso está el Congreso. Pero esa persona que no venda ya, sino que espere al cambio de situación tributaria en materia de venta de acciones y de esa ganancia que significa una acción, ¿cuánto le va a costar en impuestos?
La respuesta a esa pregunta ha cambiado durante el trámite de la reforma tributaria. Inicialmente la propuesta de esto, que sería pues la tarifa del impuesto a las ganancias ocasionales, que es donde clasificaría esto, eran unas tarifas marginales que podían subir hasta el 39%. Hoy en día, después del primer debate, y por eso es que resalto el papel positivo que juega el Congreso en estas cosas, porque nos sirve para ponernos de acuerdo. Esa era una visión que planteamos desde el gobierno. Llegamos a un acuerdo en el que hoy en día eso es el 15%, comparado con un 10% que hay ahora, y esto hace eco de propuestas tributarias del pasado, que están muy alineadas con digamos, otros puntos de vista políticos. Y para ponerle un ejemplo, en Estados Unidos ese tipo de transacción le saldría por el 20%. Correcto, ya entendí. Entonces, si las cosas siguen así, sería el 5% después de la reforma. Hoy es 10, con la reforma tributaria es 15, en Estados Unidos se pagan 20. Y en Estados Unidos se paga. Eso es lo que le entendí al director. Una pregunta que me llega de unos oyentes en una región del país. Una región del país. Doctor Reyes, no lo molestamos más. Muchas gracias por sus respuestas y muchos éxitos en su deseo de que nuestra economía mejore. Bueno, muchas gracias. Un llamado a los colombianos para que estén pendientes del trámite de los delitos de evasión tributaria en el Congreso de la República, porque necesitamos que la gente esté pendiente de esto. Es muy importante para recuperar esos entre 40 y 80 billones de pesos que perdemos al año en evasión. ¿El llamado es para que la gente apoye la cárcel para los evasores? Así es. ¡Wow! Gracias, director, muy amable. No, gracias a ustedes. Y a la audiencia. Está muy bien. Adiós. Está muy bien. Adiós. Está muy bien. Adiós.